Amigos y amigas, sean bienvenidos a su canal Aprende con Chacho. Este video forma parte de la lista de reproducción de las leyes de Newton y es el ejercicio número 5 de las aplicaciones de la segunda ley de Newton. En esta clase vamos a resolver el siguiente ejercicio de aplicación de la segunda ley de Newton y el ejercicio dice de la siguiente manera. En la figura, 3 bloques conectados se tiran hacia la derecha en una mesa horizontal sin fricción por una fuerza de magnitud T3 es igual a 65 Newton. Entonces tenemos 3 bloques que están siendo tirados hacia la derecha, es decir, que están siendo jalados por esta fuerza, que esta fuerza la vamos a llamar como T3 es igual a 65 Newton y esta fuerza va dirigida hacia la derecha. Por lo tanto sabemos que el sistema de bloques se va a mover hacia la derecha. Seguimos con los datos. Si M1 es igual a 12 kilogramos, M2 es igual a 24 kilogramos y M3 es igual a 31 kilogramos, calcule, como tenemos acá, inciso A, la magnitud de la aceleración del sistema, inciso B, la tensión T1 e inciso C, la tensión T2. Entonces, ya leído nuestro problema, comenzamos con el ejercicio. El enunciado de nuestro ejercicio establecía que los 3 bloques están siendo tirados hacia la derecha por una fuerza T3 de magnitud 65 Newton. Esto representa que el sistema de los bloques está siendo jalado hacia la derecha por esta fuerza. Entonces, como tenemos un sistema dependiente, esto quiere decir que M1 depende del movimiento de M2 y M2 depende del movimiento de M3. Entonces, como tenemos una fuerza hacia la derecha, la aceleración de este sistema estará dirigida hacia la derecha. Para el análisis de movimiento tenemos que estudiar a las fuerzas que están actuando en cada uno de los bloques. Es decir, tenemos que realizar un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los bloques. Entonces, realizando diagramas de cuerpo libre, vamos luego a aplicar las condiciones de la segunda ley de Newton, las cuales nos establecen que la sumatoria de las fuerzas que están actuando sobre el eje de movimiento de los bloques, es decir, sobre el eje donde se están moviendo, tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Comenzamos con el diagrama de cuerpo libre para la masa M1, es decir, el diagrama de cuerpo libre para el bloque de masa M1. Entonces tenemos nuestro sistema cartesiano XY y acá en este sistema cartesiano vamos a modelar al bloque como que fuera una partícula y colocamos la aceleración en el diagrama de cuerpo libre. La aceleración únicamente nos muestra hacia dónde estará dirigido el movimiento del bloque y hacia dónde es el sentido de esa aceleración, que como ya establecimos, como jalamos el sistema hacia la derecha, entonces tenemos que la aceleración también va dirigida hacia la derecha. En este momento analizamos a las fuerzas que están actuando sobre el bloque de masa M1. Tenemos a la tensión T1 hacia la derecha, tenemos la fuerza normal por estar en contacto con la superficie hacia la parte de arriba y también tenemos al peso de nuestro bloque que está actuando hacia abajo. En este ejercicio establecía nuestro contexto o establecía el concepto del ejercicio que no existía fricción. Entonces tenemos que analizar a estas fuerzas. Comencemos colocando a la tensión T1 en el diagrama de cuerpo libre en esta parte. Entonces la vamos a colocar en este momento. Y acá se encuentra la tensión T1, que el bloque siente que la tensión lo jala hacia la derecha. Luego, en este momento vamos a colocar a la fuerza normal que está actuando hacia la parte de arriba por estar en contacto con la superficie. Trazamos a esa fuerza normal. Ya se encuentra trazada la fuerza normal en el diagrama de cuerpo libre de la masa M1 y llamamos a esa fuerza normal como la fuerza normal N1 porque es para el bloque 1. Luego tenemos que también trazar al peso de nuestro bloque, entonces ese peso va dirigido hacia abajo. Y así representamos al peso que está dirigido verticalmente hacia abajo. Acá en el diagrama de cuerpo libre para la masa M1 tenemos representadas a todas las fuerzas. Tenemos la tensión T1, la fuerza normal N1 y también tenemos al peso W, que lo vamos a llamar como el peso W1. Ya tenemos trazadas a todas las fuerzas que están actuando sobre el bloque de masa M1 y ahora analizamos al bloque de masa M2. Vamos a realizar también un diagrama de cuerpo libre
para determinar cuáles son las fuerzas que están actuando sobre este bloque de masa M2. Muy bien, tenemos el sistema cartesiano XY para analizar el diagrama de cuerpo libre del bloque de la masa M2. Y acá se encuentra representada la aceleración que nos indica hacia dónde va el sentido de la aceleración para este bloque, que es hacia la derecha, porque como el sistema es dependiente y como ya fue mencionado, el sistema se va a mover hacia la derecha. Entonces veamos qué fuerzas están actuando sobre el bloque de masa M2. Tenemos a la tensión T2 hacia la derecha, tenemos a la fuerza normal N2 hacia arriba por estar en contacto con la superficie, la tensión T1 hacia la izquierda y tenemos al peso actuando hacia abajo. De esta forma trazamos a las fuerzas sobre nuestro diagrama de cuerpo libre. Comenzamos con la tensión T2. El bloque de masa M2 siente que la tensión T2 lo jala hacia la derecha. Entonces ya representamos a esta tensión T2 hacia la derecha en el diagrama de cuerpo libre para el bloque de masa M2. En este momento vamos a colocar a la fuerza normal que está dirigida hacia arriba por estar en contacto con la superficie. Y aquí trazamos a la fuerza normal y la vamos a llamar como N2 porque es la fuerza normal para el bloque 2. Y esta fuerza, recordemos que es provocada porque el bloque está en contacto con la superficie. Entonces ahora vamos a colocar a la tensión T1, pero este bloque siente que la tensión T1 lo jala hacia la izquierda. Entonces vamos a colocar a esa fuerza T1 en el diagrama de cuerpo libre. Esta es la tensión T1 que va dirigida hacia la izquierda porque el bloque de masa M2 siente que lo jala. Entonces ahora vamos a colocar a la fuerza del peso, que la fuerza del peso, que es llamada también como la fuerza gravitacional, está actuando hacia abajo. Y acá se encuentra trazado ya el peso para el bloque de masa M2. Lo llamamos como W2 y actúa directamente hacia abajo. Tenemos a todas las fuerzas que están actuando sobre el bloque de masa M2 y en este momento analizamos al diagrama de cuerpo libre para la masa M3. Ya fueron analizados los diagramas de cuerpo libre para la masa M1 y también para la masa M2. Es momento de analizar el diagrama de cuerpo libre para la masa M3 colocando un sistema cartesiano XY. Entonces analizamos a todas las fuerzas que están actuando sobre este bloque. También recordemos que vamos a colocar a la aceleración. Entonces esta aceleración para el bloque va dirigida hacia la derecha, como ya fue mencionado. Entonces vamos a representar a todas las fuerzas que están actuando. Tenemos la tensión T3 que es igual a 65 newton hacia la derecha, la fuerza normal por estar en contacto con la superficie hacia arriba, la tensión T2 hacia la izquierda y también tenemos al peso actuando hacia abajo. Comencemos colocando a esta fuerza de tensión T3 hacia la derecha. Ya está trazada la tensión T3 que va hacia la derecha porque el bloque de masa M3 siente que esta tensión T3 lo está jalando hacia la derecha. En este momento vamos a colocar a la fuerza normal por estar en contacto con esa superficie y esa fuerza normal está dirigida hacia arriba. Esta fuerza normal está dirigida hacia arriba y la vamos a llamar como la fuerza normal N3. Entonces, como ya tenemos a esta fuerza normal N3, vamos a colocar ahora a la tensión T2 que está actuando hacia la izquierda porque el bloque de masa M3 siente que la tensión T2 lo está jalando hacia la izquierda. Y acá tenemos a la tensión T2 actuando hacia la izquierda. Ya tenemos a tres fuerzas, T3, N3, T2, pero falta una fuerza que es la fuerza gravitacional o la fuerza del peso, que esa fuerza del peso está actuando hacia abajo. Entonces colocamos al peso del bloque de masa M3 actuando hacia abajo. Acá se encuentra el peso del bloque para la masa M3, la llamamos W3. Entonces tenemos a todas las fuerzas actuando sobre nuestro bloque de masa M3. Ya está analizado el diagrama de cuerpo libre para la masa M1, para la masa M2 y también para la masa M3. Y en este momento vamos a aplicar la condición de la segunda ley de Newton, la cual nos establece que hay relación entre la fuerza que está actuando y la aceleración. Y recordemos que la sumatoria de las fuerzas netas es igual a la masa por la aceleración. Con esta condición comenzamos ahora con el análisis matemático.
Comenzamos con el primer bloque. La sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa 1 por la aceleración en X positivo hacia la derecha, porque hacia la derecha se mueve el bloque de masa M1. Entonces veamos a todas las fuerzas que están actuando sobre el eje X para el bloque de masa M1. Únicamente tenemos a la tensión T1. Entonces decimos que la tensión T1 es igual a la masa 1 por la aceleración en X. ¿Y por qué no analizamos a la sumatoria de fuerzas en Y? Porque en el eje Y en esta ocasión no hay movimiento para nuestro bloque. Y también como nuestro problema nos especifica que no existe fricción, entonces no necesitamos a la sumatoria de fuerzas en Y, únicamente a la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, esta es la sumatoria de fuerzas en X para el diagrama de cuerpo libre del bloque de masa M1. En este momento analizamos a la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa 2 por la aceleración en X positivo hacia la derecha para el diagrama de cuerpo libre de la masa M2. Entonces colocamos positivo hacia la derecha porque el bloque de masa M2 se mueve hacia la derecha. Veamos qué fuerzas están actuando sobre el eje X para este diagrama de cuerpo libre. Tenemos a la tensión T2 hacia la derecha, es positiva en consideración a lo que estamos acá nosotros analizando, y tenemos a la tensión T1 actuando hacia la izquierda y es negativa respecto a esta consideración. Entonces tenemos la tensión T2 menos la tensión T1 y esto es igual a la masa 2 por la aceleración en X. Esta es la sumatoria de fuerzas en X para el diagrama de cuerpo libre de la masa M2. No analizamos a la sumatoria de fuerzas en Y por lo ya mencionado para este diagrama de cuerpo libre, que no necesitamos a las fuerzas en Y porque no hay fricción ni tampoco movimiento sobre este eje. Entonces ya tenemos acá a nuestras fuerzas para el diagrama de cuerpo libre M2. Enseguida vamos con la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa 3 por la aceleración en X positivo hacia la derecha. Recordemos que el bloque de masa M3 se mueve hacia la derecha. ¿Qué fuerzas están actuando sobre nuestro eje X para este diagrama de cuerpo libre? Tenemos a la tensión T3 hacia la derecha, va a ser positiva respecto a esta consideración. Luego tenemos también a la tensión T2 actuando hacia la izquierda. Entonces colocamos a esas fuerzas y las igualamos a la masa 3 por la aceleración en X. Veamos, tenemos la tensión 3 menos la tensión 2 es igual a la masa 3 por la aceleración en X, y de esa forma ya tenemos a las fuerzas que están actuando sobre el eje X, es decir, sobre el eje del movimiento. La sumatoria de fuerzas en Y no la vamos a utilizar, no hay movimiento ni tampoco hay una fricción. Entonces ya tenemos a la sumatoria de fuerzas en X para cada uno de los bloques, y vamos a llamar a esta ecuación como la ecuación número 1, a esta ecuación como la ecuación número 2 y a esta ecuación como la ecuación número 3. Y con ellas vamos a descubrir las incógnitas, que es la aceleración, la tensión T2 y la tensión T1. La ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3 las vamos a trasladar a esta parte de acá para comenzar con el proceso matemático. Pero antes quiero expresarte que las notas de este ejercicio las puedes encontrar en un archivo PDF. Este archivo PDF se encuentra en un enlace en la descripción de este video. Puedes ir a este enlace y vas a encontrar este archivo PDF. Puedes descargarlo y de esa forma obtener las notas de este ejercicio. Ya se encuentran las tres ecuaciones en esta parte superior y tenemos que aplicar procedimientos matemáticos para encontrar a nuestras incógnitas. Veamos. Tenemos aceleración en nuestras tres ecuaciones y la aceleración es una incógnita. Entonces, lo primero que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a ocupar a la ecuación número 1 y la vamos a sustituir en esta ecuación número 2. Es decir, que como T1 es igual a la masa 1 por la aceleración en X, entonces este T1 lo vamos a sustituir en este T1. Es decir, que como T1 es igual a esta parte derecha, entonces esto va a tomar a esta T1 de acá. Sustituimos en este momento. Bajamos a la tensión en 2, entonces colocamos tensión 2 menos tensión 1, pero tensión 1 es igual a masa 1 por aceleración en X. Entonces colocamos masa 1 por aceleración en X, esta es la sustitución. Eso es igual a la masa 2
por la aceleración en X. Ahora en esta nueva ecuación que encontramos, despejamos para la tensión en 2. Entonces nos queda que la tensión 2 es igual a la masa 2 por la aceleración en X. Esto se encuentra del lado derecho, lo copiamos igual, y este término, como está restando, pasa a sumar al lado derecho, más m1 por la aceleración en X. Entonces ahora con esta ecuación que encontramos, que fue despejada para la tensión en 2, vamos a sustituir esta tensión en 2 en esta tensión en 2 que se encuentra en la ecuación número 3. Es decir, que como la tensión en 2 es igual a todo lo que se encuentra en el lado derecho, sustituimos todo esto en esta tensión en 2. Entonces bajamos a la tensión en 3, colocamos el negativo, y la tensión 2, como nos indica en esta ecuación, es igual a la suma de estos dos términos. Colocamos estos dos términos donde se encuentra la tensión 2 en la ecuación número 3. Colocamos un paréntesis y aplicamos esta sustitución. La masa 2 por la aceleración en X más la masa 1 por la aceleración en X, cerramos paréntesis, colocamos la igualdad, y del lado derecho la masa 3 por la aceleración en X. Entonces acá ya observamos que la tensión 3 la conocemos, que es el valor que nos dan en esta parte. Entonces únicamente nos queda incógnita aceleración. Tenemos que tratar de dejar a los términos que contengan aceleración de un lado de la ecuación. Muy bien, entonces bajamos a la tensión 3, vamos a colocar la igualdad, copiamos del lado derecho a M3 por la aceleración en X, y observamos que todo lo que se encuentra en paréntesis es negativo. Entonces, como todo está negativo, vamos a pasar todo este término al lado derecho como positivo. Si acá está negativo, pasa al lado derecho como positivo. Nos quedarían de la siguiente forma: más la masa 2 por la aceleración en X más la masa 1 por la aceleración en X. Observamos que todos los términos que contienen aceleración en X se encuentran del lado derecho. Entonces vamos a obtener un factor común del lado derecho de la ecuación para la aceleración en X, y la vamos a despejar. Bajamos siempre del lado izquierdo a la tensión 3, colocamos la igualdad y obtenemos el factor común aceleración en X, que se encuentra en los tres términos. Aceleración en X, abrimos un paréntesis y entonces dividimos cada uno de los términos dentro del factor común. Si a este término le dividimos el factor común, nos quedaría la masa 3 más, si a este término le dividimos el factor común, nos quedaría la masa 2 más, si a este término le dividimos el factor común, nos quedaría la masa 1. Y de esa forma ya obtuvimos el factor común aceleración en X. Despejemos para la aceleración en X, recordando que se está multiplicando aceleración en X con la suma de las masas. Entonces estas masas pasan a dividir al lado izquierdo. Y así nos queda el despeje de la aceleración en X. La tensión 3 dividido la suma de las masas, M3 más M2 más M1. Recordemos que aceleración en X está multiplicando con la suma de las masas. Entonces las masas pasan a dividir al lado izquierdo. Y así podemos encontrar a la aceleración en X. Lo único que vamos a realizar es la sustitución de los datos. Recordemos que ya conocemos a tensión 3 y también conocemos el dato de las masas. Entonces sustituimos los datos y a su vez vamos a trasladar esta ecuación de la tensión 2 a esta parte de acá, para luego encontrar a la tensión 2 y a la tensión 1. Pero antes encontremos a la aceleración en X. La aceleración en X, recordemos que es igual a la tensión en 3 dividido la suma de las masas de los bloques. Entonces utilizamos esta ecuación para sustituir los datos. Acá se encuentran ya sustituidos los datos. Veamos, la tensión 3 es igual a 65 newton. Tenemos en esta parte 65 newton. Dividido, tenemos la masa 3. La masa 3 es igual a 31 kilogramos. Colocamos 31 kilogramos más la masa 2. La masa 2 es igual a 24 kilogramos. Tenemos 24 kilogramos más la masa 1, y la masa 1 es de 12 kilogramos. 12 kilogramos. Entonces
Entonces tenemos esta operación matemática. Cuando la ejecutamos en nuestras calculadoras, nos da un resultado de 0.970 aproximado a 3 cifras significativas metros sobre segundo cuadrado. Veamos, metros sobre segundo cuadrado, ¿por qué razón? Porque Newton dividido kilogramo es igual a metros sobre segundo cuadrado. Entonces, la aceleración en X, es decir, la aceleración para el sistema para los 3 bloques es de 0.970 metros sobre segundo cuadrado. Vamos a anotar esta aceleración en X en esta parte de acá para borrar todo lo que se encuentra en esta parte y así ocupar a la ecuación 1 y a esta ecuación que encontramos con el fin de encontrar a la tensión 1 y a la tensión 2. Acá se encuentran sustituidos los datos en la ecuación número 1. Tenemos la masa 1 que equivale a 12 kilogramos, la aceleración en X que equivale a 0.970 metros sobre segundo cuadrado y ejecutamos este producto. 12 por 0.970 es igual a 11.6 y kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es igual a Newton. Entonces el valor de la magnitud de la tensión 1 es igual a 11.6 Newton. Y lo interesante en este momento es que únicamente nos falta encontrar el valor de la magnitud de la tensión 2, pero ya tenemos despejada a esa ecuación. Entonces tenemos que aplicar únicamente la sustitución de datos. La masa 2, aceleración en X, la masa 1 y aceleración en X. Incluso aquí podemos aplicar un factor común para hacer una expresión más simplificada. Veamos, tenemos que la tensión 2 es igual al factor común AX multiplicado por la masa 2 más la masa 1. Entonces ya con esta ecuación para la tensión en 2 vamos a sustituir los datos y así encontramos el valor de la magnitud de la tensión 2. En esta parte se encuentran sustituidos los datos para encontrar el valor de la magnitud de la tensión T2. Veamos, la aceleración en X es igual a 0.970 metros sobre segundo cuadrado. Luego esto está multiplicando con la suma de la masa 2 con la masa 1. Veamos, la masa 2 que es igual a 24 kilogramos más la masa 1 que es igual a 12 kilogramos. Entonces, primero hacemos 24 más 12 por 0.970 nos da un valor en magnitud de 34.92 y aquí observamos que metros sobre segundo cuadrado por kilogramo nos da la dimensional Newton. Entonces el valor de la magnitud de la tensión 2 es igual a 34.92 Newton. En este momento damos el resumen a nuestro ejercicio, es decir, el resumen de nuestras incógnitas que se encuentran en esta parte. La aceleración en X, la aceleración del sistema es igual a 0.970 metros sobre segundo cuadrado. El valor de la magnitud de la tensión T1 es igual a 11.6 Newton y el valor de la magnitud de la tensión T2 es igual a 34.92 Newton. Llegamos al final del ejercicio. Si mi contenido te ha servido, puedes apoyarme dando un buen like al video, comentando, compartiendo, suscribiéndote a mi canal y activando la campanita de notificaciones.